¿Escucha bien? Bueno, buenos días. Gracias por venir. Voy a hablar sobre un problema que estamos haciendo con Giuseppe y con mi director de tesis, Paco Ortega, sobre electrolineras. Básicamente, nosotros vamos a tener una red de gasolineras que ya están construidas y lo que queremos es determinar en qué gasolineras vamos a seleccionar para transformarlas en gasolineras eléctricas o electrolineras, ¿vale? Es un problema que está bastante tratado en la literatura, pero la manera en la que hemos tratado nosotros de resolverlo es algo un poco más diferente a lo que está hecho. Este va a ser un poco el índice que vamos a seguir ahora. Voy a hacer una pequeña introducción, os presento el modelo, o varios modelos, mejor dicho, de cómo lo hemos intentado resolver. Os presento el heurístico para resolverlo, un ejemplo y luego una experiencia computacional. Voy a intentar no entrar en muchos detalles porque sé que hay gente que no está investigando en lo mismo que estoy investigando yo y entiendo que hay algunas cosas que nos interesa mucho, simplemente pues un poco por encima, pero si alguien quiere más detalles o lo que sea, pues me puede preguntar, o si no entendéis también. El vehículo eléctrico, que es el que vamos a tratar, es algo que empezó ya hace muchos años, pero ahora está empezando un poco a tener interés, y aquí os presento básicamente las principales ventajas y desventajas que tiene el vehículo eléctrico, ¿vale? A nosotros nos va a interesar sobre todo las desventajas, que es donde nos vamos a centrar a la hora de hacer nuestro modelo, y las principales desventajas, aparte del coste del vehículo, que eso no vamos a poder solucionarlo, es que la autonomía es pequeña a día de hoy y además hay pequeños, sobre todo es que hay muy pocos puntos de recarga de vehículos eléctricos. La mayoría son privados y públicos hay pues, bastante poco, y eso hace que el vehículo eléctrico pues no sea, digamos, atractivo para el usuario. Aquí os presento esto de hace, la verdad es que tendría que haberlo actualizado quizá un poco, pero es de hace 6 meses. Los puntos de recarga eléctricos que hay en Sevilla, en Andalucía, estos son los generales, hay diferentes tipos de carga. Los que más hay son los convencionales, que son los que se ponen en los parking públicos, se ponen esos. Los que se ponen en tu casa normalmente son de tipo convencional, que tardan entre 4 y 8 horas en recargar un 80% de batería, con lo cual es mucho tiempo que tienes que llevarte para poder recargar tu vehículo. Y luego los rápidos y los súper rápidos, que son los que nos interesan, sobre todo los súper rápidos. En Andalucía solamente hay estos de aquí. De hecho, en funcionamiento solamente está este que está en la frontera con Murcia y este que está en la frontera con Extremadura. Estos tres de aquí están en construcción y al menos hace 6 meses no estaban disponibles, ¿vale? Después en España, pues estos son los de carga rápida y súper rápida, que son pues un tiempo, sobre todo los de súper rápida, pues un tiempo aproximado al que nosotros solemos tardar para recargar un vehículo de gasolina. Unos 5 minutos, pues más o menos eso, ¿vale? Y como veis, pues en España, en Portugal hay un montón, en Francia hay un montón, pero en España en concreto no hay mucho. Y si tú te quieres ir de un sitio a otro, pues si te vas a Madrid, pues a lo mejor sí que es buena idea, o si pasas por Madrid, pues a lo mejor te viene bien, pero como te vayas a otro lado, pues no, es probable que no te encuentres con ninguno y tengas que esperar comer o lo que sea en un sitio para poder recargar. Entonces, este es nuestro interés, poder transformar las gasolineras que sí que existen, gasolineras convencionales que sí que existen un montón, en gasolineras que tengan tipo súper rápido, ¿vale? Eso es un interés que tiene no solamente el usuario, sino que lo tiene también las empresas, porque
están viendo que los vehículos de tipo gasolina van a ser cada vez menos en un futuro, esperemos que no muy lejano, y entonces tienen interés en que sus gasolineras, que ya están construidas, que no tienen que hacer nuevas infraestructuras, etcétera, etcétera, se transformen en gasolineras de tipo eléctrico, ¿vale? Entonces, hay un interés privado y el principal, digamos, objetivo que tienen estas empresas, pues, es coger al máximo número de personas que pasen por allí. Luego también hay un interés político, aquí hay pues diferentes noticias y cosas que han pasado en los últimos años. Os pongo algunas que yo entiendo que son las más importantes desde el punto de vista desde el punto de vista político, perdón, como es el cambio climático, que está en el día a día en la política, como podéis ver aquí, por ejemplo, en las COP, hoy creo que dentro de poco o hace poco ha sido la 27, los desastres naturales, los desastres de evolución, todo eso pues provoca gastos, aunque no sean directos, pero puede ser directos con enfermedades, y esos son gastos en cuanto a dinero. Y también la dependencia con el petróleo que estamos viendo pues con la guerra de Ucrania, pues estamos viendo que esa dependencia pues hay veces que no es muy buena, no solamente desde el punto de vista climático, sino con otro tipo de punto de vista. Entonces, pues aquí el interés político pues también juega un papel importante porque van a ser parte importante de esa transformación, porque van a ser al final los que paguen buena parte de esa transformación. Entonces también pues vamos a tener que intentar conseguir el objetivo que tiene el político, que es básicamente que todo el mundo tenga cercano un punto de carga, ¿vale? No solamente desde el punto de vista empresarial, que es que venga la mayor parte de la gente, porque entonces pondríamos todo en Madrid y punto, ¿vale? Que es lo que está pasando más o menos ahora, sino que esté todo el mundo un poco repartido. Entonces, ese es nuestro problema. Nosotros tendremos un grafo que podremos transformarlo, un mapa que podemos transformarlo en un grafo, y tendremos una serie de parámetros que se supone que tenemos conocidos, ¿vale? Tendremos conocido evidentemente el grafo, los puntos más cortos entre dos nodos, el tiempo que se tarda desde un punto hasta otro. Después en cada gasolinera pues podremos hacer un estudio de cuántos puntos de carga voy a ser capaz de construir como mucho, ¿vale? Ese va a ser mi Q y el precio por cada una de esas cargas pues va a ser mi P, ¿vale? El precio de cada una de las cargas en el punto K. Y luego la demanda que va desde un punto hasta otro también se supone que es conocida, que va a ser D. Entonces, con todo eso vamos a poder construir nuestro modelo con estas dos variables. La variable X va a ser el número de puntos de carga que yo voy a construir en una gasolinera K en concreto. Por ejemplo, en la gasolinera de aquí al lado, pues si yo quiero transformarlo en electrolinera, ¿cuántas pondría? 1, 2, 3, 4, 5. Como mucho, pues el máximo número que yo puedo transformar. 50, pues 50. Y la I es simplemente, pues, si yo voy a transformar esa gasolinera en gasolinera eléctrica o no. 1 si sí, 0 si no. Con esas dos variables nada más es suficiente. Entonces, recordad que nosotros teníamos dos intereses, el político y el empresarial, y queremos satisfacer esos dos intereses. Entonces, aquí vamos a utilizar dos problemas clásicos. En mi tesis, pues, este es el problema que estamos utilizando casi siempre, es el problema mochila, es un problema, yo creo que los que hayáis estudiado matemáticas, pues casi todos yo creo que conocéis. Nosotros tenemos una mochila con una capacidad máxima, en este caso, por ejemplo, 15 kilos, y tenemos una serie de objetos que tienen un valor que a nosotros nos interesa meter en esa mochila. Cuanto más dinero tengamos, mejor. Pero, como tenemos una capacidad máxima en la mochila, esos objetos van a pesar una cierta cantidad. Entonces, no podemos sobrepasar esa cantidad. Entonces, si, por ejemplo, metemos esta, por ejemplo, que nos da mucho dinero, pues son 4 kilos, ya me quedaría 11 kilos por meter y ya no podría meter esta de aquí. Tendría que pasar a la siguiente, ¿vale? Y luego el conditional coupling es el segundo problema que vamos a tratar, que vamos a utilizar, que es básicamente un problema de cobertura, pero una cobertura condicionada, ¿vale? No solamente necesitamos que este grafo, por ejemplo, este grafo de aquí, esté cubierto por una serie de nodos,
sino que además cada uno de esos nodos que están seleccionados tiene que estar cubierto por otro. Por ejemplo, este de aquí, el 4, cubre todo este circulito de aquí, pero también, a su vez, está cubierto por el nodo 5. ¿Vale? Entonces, eso nos viene bien porque en el mundo de la electrolinera, pues suelen haber fallos o bien que, pues si hay 3 sitios para recargar, si están llenos y hay un montón de cola, pues sería conveniente que hubiera otro sitio muy cercano que me diera también un servicio. Entonces, pues viene bien, si el 4 se estropea, pues tengo el 5, o si en el 4 no tengo sitio para recargar o por las razones que sean, pues me puedo ir a un sitio que esté cercano. Esa cercanía puede ser diferente a la cobertura que yo tengo aquí, ¿vale? No tiene por qué ser la misma. Entonces, por ejemplo, esta cobertura pues puede ser, por ejemplo, un 80% de la batería del vehículo eléctrico y la cercanía esta de aquí, pues un 10% o un 5%, algo muy cercano, ¿vale? Entonces, para el problema del objetivo de del mundo empresarial, vamos a calcular si un nodo es atractivo o no es atractivo, ¿vale? Si es atractivo, la empresa va a querer transformarla en electrolinera y si no es atractivo, pues no va a tener ganas. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Pues por la demanda que pasa por ese nodo. ¿Cuál es la demanda que pasa por ese nodo? Pues la demanda que va desde un punto hasta otro, que pasa que el camino más corto pasa por ese nodo K. ¿Vale? Si yo tengo dos nodos, el punto que está en medio, si pasa el camino más corto por ahí, pues ese nodo vamos a contar toda la demanda que pasa por ahí. ¿Vale? Por el camino más corto. Y esa va a ser mi atractividad. Si pasa mucha gente, porque ese camino es camino más corto para mucha gente, pues será un sitio muy atractivo. Si no, pues no. Y luego vamos a tener que construir estos dos vectores. El B minúscula va a ser el radio de cobertura de cada uno de los nodos. Si está cerca, pues va a ser 1, es decir, este nodo tendrá 1 valdrá 1 para este nodo de aquí, este también será 1, pero este 8 pues estará muy lejos y no lo podré contar. ¿Vale? No lo podré contar como cobertura. Y el B mayúscula este de aquí, el que yo os decía, que lo vamos a utilizar para cuando yo quiero reforzar esa cobertura. Quiero añadir otro nodo extra que en principio no lo necesito para cubrir toda la red, pero que yo lo quiero por si acaso. ¿Vale? Este tipo de problemas se utiliza sobre todo con objetivos militares, se empezó a estudiar, porque si atacaban un sitio, pues teníamos otro, etcétera, etcétera, pero aquí pues nos viene bien. Entonces, este radio de aquí puede ser diferente en este vector de aquí. Y aquí está el problema de optimización. Es un poco que parece que no tiene mucho que ver, sobre todo la gente que no está muy experimentada, pero bueno, intento explicaros un poco por encima, ¿vale? Bueno, para empezar, yo no soy experto en problemas binivel, ¿vale? Este es el primero que hago. Entonces, yo creo que está bien, pero todavía no estamos 100% seguros. Estamos en ello. Entonces, el problema de optimización básicamente va a ser poner los dos modelos que hemos visto antes, el problema del conditional covering y el problema mochila, juntos y luego ver qué es lo que necesito yo añadir para que todo eso esté bien puesto. Entonces, el primero de los niveles, el problema del conditional covering, que lo que vamos a ver es minimizar el número de puntos que yo voy a transformar, el mínimo número de gasolineras que yo voy a transformar, siempre que estén cubiertos todas. ¿Vale? Esta restricción lo que dice es que estén cubiertos todas. Y luego en el segundo nivel es el problema mochila un poco modificado. Yo quiero maximizar, este primer nivel es para el punto de vista político y el segundo nivel es el punto de vista del empresario. Yo quiero maximizar la atractividad de todos los puntos que yo voy a transformar y allí donde hay mucha atractividad, pues quiero que haya muchos puntos de recarga, porque si allí va a ir mucha gente, pues quiero que allí haya muchos puntos de recarga para que no esperen mucho. Y luego tengo un presupuesto que no puedo sobrepasar. Ese es el peso de la mochila, pues el presupuesto es exactamente lo mismo, que el peso máximo. Y luego tengo estas dos restricciones o tres restricciones que me entrelazan estas dos variables, la y y la x, ¿vale? Lo que me dicen estas dos básicamente es que si yo abro un punto de recarga en un sitio es porque yo he transformado previamente la gasolinera en electrolinera. No puedo poner un punto de recarga donde no hay una electrolinera. Y al contrario, si yo transformo una electrolinera es porque voy a abrir al menos un punto de recarga allí, pero si no, no tiene sentido.
Y luego esta segunda restricción tiene más que ver con el conditional covering, porque lo que me dice es que, vale, yo he abierto en K un punto de recarga, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3 o hasta K. Esto va a ser siempre menor que 1, menor o igual que 1. Entonces, si yo aquí pongo 1, al menos 1, esto tiene también que ser 1. ¿Vale? Acordaros que las I eran 0, 1, pues esto va a ser 1, 2, 3, un número entero positivo. ¿Vale? Pero, ¿qué significa este sumatorio de aquí? Significa que son todos los que están cerca de K, pero que no son K. ¿Vale? Acordaros que el B mayúscula este de aquí no cogía K, no se cogía a sí mismo. Entonces, estos de aquí son todos los que están muy cerca del 5% ese del nodo K. Entonces, si yo abro en K un nodo, tengo que abrir también, tengo que transformar también una gasolineal muy cercana en una electrolineal. ¿Vale? Y luego, pues, las restricciones de las variables. Pues claro, hasta aquí es donde llegamos hace unos 6 meses que lo presenté con Paco y con Alberto. Y no sabíamos, como yo no había trabajado en programa y nivel, pues no sabíamos muy bien cómo continuar. Entonces, pues bichando un poco algunos congresos que estaban por internet, pues conseguimos transformarlo en un problema de un único nivel, ¿vale? Porque el problema binivel, el problema que tiene es que para meterlo en un programa informático, al menos de los que yo manejo, pues no es posible, ¿vale? Hay otros que sí, pero los que yo manejo no. Entonces, es conveniente poder transformarlo en un único nivel para poder trabajar con él y ver si de verdad lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es, lo que se hace para transformarlo de un binivel a un único nivel es poner las mismas restricciones, hasta aquí es exactamente igual, junto con las restricciones de aquí de las variables, y luego se añaden aquí unas restricciones que provienen del problema dual, ¿vale? Hay que pasar el problema primal al problema dual y se cogen las restricciones y se ponen así, ¿vale? Entonces, esta sería la transformación del problema exactamente tal cual aquí, ¿vale? El problema es que cuando hicimos ahora os pondré la tablita de la experiencia computacional, vimos que esto de aquí era muy restrictivo. El minimizar el número de electrolineales que yo abría. ¿Por qué? Porque como yo quiero el mínimo, a mí no me da juego. Es decir, yo cubro y ya no puedo cubrir más. Ya no puedo abrir más que las que están cubiertas. ¿Vale? Entonces, claro, si yo digo, vale, yo tengo aquí cubierta, pero me sobra presupuesto, ¿qué hago? Entonces, el problema es que esto era como muy restrictivo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si en vez de poner aquí en el primer nivel este problema, pongo el problema mochila y lo intercambio, no con otro? Pues eso es lo que hicimos y lo transformamos también en un único nivel y queda este de aquí. Entonces, hemos hecho una experiencia computacional con estos dos modelos, ¿vale? Que ahora os explicaré un poco qué es lo que pasa con estos dos modelos. Sí, dime. ¿Qué diferencia entre los dos modelos? No me ha quedado totalmente claro. Básicamente es que no he puesto el binivel, pero básicamente es poner este mínimo con esta restricción de aquí, donde pone máximo pongo el mínimo, donde pone esta restricción. He transformado el primer nivel con el segundo nivel. Lo único que estas dos restricciones que sí que están entrelazadas siguen aquí, en el mismo sitio. ¿Vale? Que lo que va a ser más prioritario va a ser maximizar el beneficio. Entonces voy a poder abrir más puntos de carga. No ocurre lo mismo porque aquí hay orden de preferencia. Entonces, claro, cuando yo maximizo, pues me dice, bueno, pues este es el que me maximiza la atractividad, ¿cumple o no cumple esto de aquí? Si lo cumple ya hemos terminado y si no lo cumple, pues tendrá que transformar ese problema para que cubra todo. ¿Vale? Pero lo que me permite es abrir más electrolineras en sitios que son más atractivos. ¿Vale? De que de la otra manera pues no podía hacer. Entonces transformamos eso en un problema de un único nivel. Aquí exactamente igual, son todas las restricciones. Lo único que cambia es el máximo por el mínimo, pero las restricciones son exactamente las mismas. Y cambian también las restricciones del dual, pero es muy parecido. En este caso el dual sería cuadrático. La beta acá es... Claro, sí. Sí, sí. Pero aquí también es cuadrático. Sí, sí. Los dos son cuadráticos. Entonces, como son problemas
complicados que provienen de los dos, no os lo he dicho, pero tanto el problema mochila como el problema del conditional covering son problemas muy complicados. Cuesta mucho resolver para instancias grandes. Entonces, pues proponemos un heurístico que tiene un poco de trampa y ahora os digo por qué. Básicamente lo que hacemos es separar los dos problemas, el problema condicional y el problema mochila. Resolvemos el problema condicional para todos los nodos, eso me va a dar una solución y yo le digo, vale, pues esta va a ser mi solución inicial. Y ahora con esta solución inicial, resuélveme el problema mochila. Entonces, esa solución inicial tiene que estar como solución de este problema mochila. Los nodos que yo cogí al principio para que cubran todo, tienen que estar también en la solución del problema mochila. Entonces, ya tenemos una solución que no va a ser óptima, pero es una solución del problema. Pero ahora digo, bueno, ¿puedo mejorar esto de aquí? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, ahora digo, bueno, voy a coger de toda esta solución que me da aquí, de la S2 esta de aquí, voy a coger el mejor. ¿Cuál es el mejor? Nosotros entendemos que el mejor es el que me da mayor beneficio con respecto a lo que cuesta. Si cuesta muy caro, me da mucho beneficio, pues tampoco es para tanto. Pero si cuesta poco y me da muy buen beneficio, pues es muy buen candidato a ser solución. Entonces cogemos ese y lo metemos en la solución del conditional covering. Ahora le obligamos a que ese sea solución del problema de cobertura. ¿Vale? Y volvemos a hacer lo mismo. Resolvemos el problema del conditional covering obligando a que este sea solución. Y volvemos a repetir lo mismo y vamos añadiendo hasta que estas dos soluciones sean iguales. Si estas dos soluciones son iguales, el problema mochila y el problema del conditional covering son las mismas, pues ya decimos que hemos acabado, ¿vale? Porque no vamos a poder mejorar esa solución que hemos obtenido, a menos con el heurístico, ¿vale? Ese va a ser nuestro heurístico. Aquí os pongo un pequeño ejemplo con una red más o menos de Sevilla en los puntos más... Estos son, lo hemos sacado de Repsol, son las gasolineras que hay en Repsol, el rojito este, son las gasolineras que hay en Repsol cercanos a ese punto de ahí, ¿vale? Más o menos. Entonces, pues en Sevilla pues tiene muchos nodos, en Málaga también hay muchos puntos, en Cádiz pues también hay muchos puntos y en otros puntos pues aquí pues no hay mucha gasolinera Repsol, pues entonces no vamos a entender que esa es la atractividad, ¿vale? Como es difícil saber la demanda que pasa por un punto, pues hemos entendido que es el número de gasolineras, pero bueno, para un ejemplo va bien. Entonces, hacemos el heurístico, resolvemos la solución del problema de cobertura condicionada y nos da esta solución inicial. Esta solución no tiene, es como si estuviera ciega con respecto a la atractividad, que es lo rojito. Entonces, claro, me deja fuera puntos que son muy atractivos como el de Sevilla o el de Málaga, que aquí tiene 61 y aquí tiene 64 y me coge nodos que no son tan interesantes como este de aquí que tiene 5 de atractividad, ¿vale? Pero es una solución del conditional covering, ¿vale? Toda la red está cubierta, tienen distancia al menos 1 con todos los nodos y entre ellos pues tienen otro también que está cerca, ¿vale? Ahora, esta es la primera parte, resolvemos el problema de la mochila para esa solución inicial, no sé cómo voy de tiempo, y nos da esta solución de aquí. Hemos añadido estos dos puntos de aquí que eran muy atractivos, que no lo tenía en cuenta antes y que ahora sí que lo tenemos en cuenta. Y decimos, vale, ¿cuánto meto en cada uno? Pues mete uno de cada y estos dos que son muy interesantes, pues meto el máximo que hemos supuesto que es 5, pues mete 5 aquí, mete 5 puntos de carga en ese nodo de aquí y aquí lo que me sobra que es 3, pues meto 3, que es el siguiente que más me interesa, que es 53. ¿Vale? Aquí hemos supuesto que todos los precios y todo son iguales en todos los puntos, para simplificar un poco. Lo único que cambia es la atractividad. Entonces, ese sería el segundo paso y ahora decimos, bueno, ¿cuál es el mejor? Pues el mejor va a ser el de Málaga. ¿Por qué? Porque todos cuestan lo mismo y el que más atractividad tiene es este de aquí. Pues cogemos y obligamos a que este, que antes no estaba en la solución, sea solución del problema conditional covering. Y así vamos siguiendo hasta que estos dos sean el mismo. ¿Vale? La solución que nos sale es esta de aquí, que no es una solución mala, pero no es la óptima que tiene este problema, ¿vale? Pero bueno, es una solución que tiene un heurístico, que tarda poco, que... La trampa que tiene este heurístico, que no os lo he comentado, es que el conditional covering y el problema mochila, aunque sea acotado, es un problema mochila y es muy difícil. Y aquí lo que estamos haciendo es 1, 2 y unas cuantas veces más tener que solucionarlo. Entonces, si uno de por sí solo es difícil, si tienes que repetir mucho, pues es más difícil todavía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si el problema es muy difícil, que en los ejemplos que hemos puesto no lo es, pero si el problema es muy difícil, lo que haríamos sería coger, como son problemas clásicos, hay mucha literatura con
escritas sobre eso. Entonces, lo que haríamos sería coger buenos heurísticos, los mejores heurísticos que haya sobre estos dos problemas que no son pocos y son bastante buenos en general. Entonces, haría falta, en vez de solucionar de manera exacta, pues solucionar de manera aproximada estos dos problemas, ¿vale? Para poder solucionar rápidamente. Y aquí tenéis ya, por último, la experiencia computacional. Estas tres primeras columnas, bueno, estos son las instancias que hemos hecho, son todas sobre el mismo grafo, pero cambiando diferentes parámetros, el precio, la atractividad, etcétera, etcétera, ¿vale? La distancia, todo. Estas tres primeras columnas son las del heurístico, las tres siguientes son las de, primero, minimizar el conditional covering, y estas tres últimas son las de maximizar el beneficio. Entonces, claro, imaginaros que no tenemos las tres últimas columnas, y esto es lo que nos pasaba. Cogíamos el heurístico y nos daban unos nodos, estos son los números de nodos que tenemos, y esto es la atractividad que conseguimos, ¿vale? Y el tiempo. El tiempo, si os fijáis, son casi todos muy parecidos, lo que cambia es la solución que obtenemos. Con el heurístico, con respecto al primer exacto, obtenemos más nodos en la mayoría de los casos, algunos pues coincidimos, pero en la mayoría de los casos conseguimos más nodos, pero conseguimos también una atractividad mayor. Entonces el heurístico es como peor en cuanto a nodos, pero mejor en cuanto a atractividad. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos al contrario? A ver si es mejor de la otra manera. Entonces, lo hacemos de la otra manera, maximizamos la atractividad, y si os fijáis, pues pasa lo contrario. Los nodos son casi siempre parecidos, hay algunos que mejora el heurístico, pero la mayoría son parecidos, pero la atractividad sí que mejor, evidentemente. El heurístico, pues no, como mucho va a llegar al óptimo, no puede ser mejor que el óptimo. Entonces, el heurístico está, digamos que entre medias de los dos exactos, ¿vale? Hemos conseguido un heurístico que está entre medias. Se parece más, eso sí que es cierto, a esta segunda parte. ¿Por qué? Porque al final nuestro objetivo final en el heurístico es conseguir los mejores y maximizar el beneficio. Y voy añadiendo nodos, voy añadiendo nodos. Entonces, por eso aquí me salen más nodos que en esto de aquí, que es lo único, no es lo único, pero minimizábamos principalmente el número de nodos, ¿vale? Entonces, ahí es donde estamos un poco de no sabemos si intentar transformar el heurístico o no. Y aquí, bueno, las conclusiones y tal, que ya me voy un poco de tiempo, lo dejo aquí. Bueno, las conclusiones es lo que estamos haciendo, lo que hemos estado haciendo, y luego digamos los que queremos hacer o queremos tener en cuenta en un futuro. Sobre todo, es un problema que surgió en una charla como esta, que nos comentó un compañero nuestro, y es que en España el problema que tiene, que por eso no hay tanta gasolinera de tipo súper rápido en España, y sí que hay en Portugal y sí que hay en Francia, es que la red eléctrica está mal, por lo visto, está mal construida. Y entonces hay sitios en los que un generador da energía a varios puntos. Entonces, claro, si una electrónica falla, va a fallar esa y todas las que están cerca. Entonces, claro, este problema, que yo quiero que haya una que esté muy cerca, se complica, porque yo no puedo elegir cualquiera que esté muy cerca. Voy a tener que decidir cuál de esas que están muy cerca puedo elegir. Porque si tienen el mismo generador y falla el generador, no tiene sentido el reforzado. Van a fallar las dos. Entonces, ese va a ser un problema que tenemos que ver cómo solucionar. Después también, pues, el problema de que aquí hemos visto solamente una única compañía, pero ¿qué pasa si tengo 2, 3, 4, 5 y hay diferentes intereses y yo quiero que haya más de la mía y tú quieres que haya más de la tuya? Y si hay cerca, por ejemplo, si hay una Resol aquí al lado, pues a lo mejor me interesa que haya otra también cerca a Resol, porque me resulta más barato construir dos que están cerca que una que esté aquí y otra que esté en el Quinto Pino. Entonces, pues eso también yo creo que es interesante. Y la versión estocástica de que, bueno, yo no sé la demanda, pero puedo saber con una probabilidad alta, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso como... Y, bueno, evidentemente, pues mejorar la experiencia computacional con grafos diferentes, con grafos mayores, y ver un poco, sobre todo, el tiempo que tarda el heurístico con respecto a
a los exactos. Y hasta aquí. Bueno, pues pasemos a ronda de preguntas que hay aquí, porque me imagino que online. No hay ninguna. ¿Tú se lo has dicho a alguien, Ramón? No. Carlos lo sabía, pero no sé si se habrá metido o no. Es que tú sabes que bueno, Carlos no me ha dicho nada, pero no sé por qué el enlace no estaría puesto. Muy bien, pero bueno, yo creo que se está grabando todo y eso sí se puede luego subir un poquito grabando, sí. ¿Qué? Ah. Vale, pues eso. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo te quería preguntar, has dicho al principio que vuestro trabajo con gestión técnica, que es novedoso y que actualmente se trabaja de otra forma. Entonces, por curiosidad, ¿qué es lo habitual? ¿Cuál es el enfoque habitual? Bueno, es que este problema es un problema muy de moda, entre comillas, desde hace muchos años, porque es un interés de no solamente el seleccionar las electrolineras, sino el tema del vehículo eléctrico en general está muy tratado en la literatura, no solamente desde el punto de vista de la optimización. Entonces hay muchas formas diferentes de tratar este problema y normalmente se suele tratar con un modelo de un único nivel, porque es más sencillo. Lo novedoso, entre comillas, de lo nuestro es que lo hemos tratado desde el punto de vista binivel porque queremos ver los dos objetivos, el objetivo político y el objetivo empresarial. En cambio, en los otros estudios, al menos los que hemos visto, solamente tratan un único objetivo y suele ser más el de cobertura sobre todo, porque claro, la autonomía de un coche, pues digamos lo atractivo del problema, de que tiene más restricciones y tiene más juego, digamos. Entonces, eso sobre todo es lo que se ha tratado, la autonomía del vehículo, más que dónde pongo que sea más atractivo o dónde pongo para que se cubra todo. Pero sobre todo es el binivel. Una pregunta a raíz de lo último que habéis comentado. Claro, que me parece muy interesante lo de que si, digamos, tienes un problema en el cual quieres cubrir, digamos, dos electrónicas, de manera que si no te falla tienes la otra, pero tienes los generadores que dependen entre sí, ¿cómo, o sea, tenéis alguna idea para tratar este problema? Entonces, supongo que la idea es que las electrónicas tengan generadores diferentes. Claro. ¿Cómo es la frontera de...? A mí lo que se me ocurría, pero tampoco te digo que lo he pensado mucho, es que aquí, cuando definimos la variable, decir, bueno, pues vamos a tratar, vamos a ponerle otro, ¿cómo se llama esto? Subíndice, para decir, bueno, pues voy a abrir una electrolinera en el sitio L del tipo, pues, generador 1, generador 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si son del mismo generador, pues no lo cojas como si estuviera cercano, cógelo como si estuviera muy lejos. Entonces, de esa manera no lo cojas como cobertura. Es lo único, lo primero así que se me ocurrió un poco pensando en ese problema, pero no lo hemos estudiado todavía. Solo baila un poco todo lo que estamos viendo. No pudiste estar, Ramón, pero Abel, si lo conoces, Abel Rosario, en un seminario del MSI que vimos hace un par de semanas, trataba precisamente lo que viene antes de este trabajo, que es conocer al consumidor, cuáles son sus preocupaciones, y precisamente una de las preocupaciones era la cercanía con respecto a las electrolineras que tenía. Así que es un tema bastante guapo. Pues se lo preguntaré, si puedo referenciarlo. ¿Una pregunta más? Bueno, yo tengo alguna del modelo. Pues espera un momento otra vez. ¿El binivel o...? Sí, el binivel. Bueno, así. Que, bueno, primero, lo que has comentado de que bueno, me imagino que solo el que pueda resolver el problema binivel y demás. Claro, tú no trabajas con Python. Yo trabajo con Python, con Gurobi. ¿Qué solverá y demás? Es que... Bueno, yo sé que hay algoritmos y demás que van como también resolviendo de forma integrada, un poco parecido como autoheurístico, pero de forma exacta, las que van resolviendo los dos problemas y van como integrando así un poco. Yo es que como no, la verdad, no manejaba el problema binivel, pues no sabía muy bien cómo transformarlo.
y no me quedaba claro porque estuve viendo vídeos de Martín Lave que explicaba un poco cómo hacerlo y digo, bueno, voy a buscar a ver si hay algo que resuelva, un programa que resuelva ese problema sin tener que transformarlo. Y había uno que estaba empezando o sea, que empezaba a permitir meter modelos binivel y te lo resolvía. Pero es que la verdad no me acuerdo del nombre, porque fue hace ya unos meses. Pero era uno que creo que no era desconocido, que era más o menos conocido. Pero no sé si lo hacía de manera exacta o si ellos por dentro tenían un heurístico que no sé muy bien cómo lo resolvía, la verdad. Y luego otra cosa, porque las XK está claro que son continuas. Entonces tú le puedes enchufar el dual para convertirlo No, XK no es continua. No es continuo. La n esta se supone que es los números naturales. Pero no lo puedes relajar. Podría relajarlo, lo que pasa es que se supone que son los puntos de recarga que yo voy a poner, no puedo poner medio punto de recarga. Y entonces, ¿cómo le enchufas el dual si son variables discretas o eso se puede Ese es el problema que yo tenía, que todo lo que encontraba eran cosas de continua. Claro, para enchufar el dual Por eso yo creo que sí que hemos hecho bien el heurístico, o sea, perdón, el exacto, porque da soluciones que son buenas. Pero por eso no estoy yo tampoco 100% seguro, porque yo lo que he estado viendo sobre todo son con continuas. Pero creo recordar que no sé si fue con un artículo de Justo con Marina y no sé si Martín, que era binivel, que trataban un problema también discreto y creo que de ahí, con eso y con unos vídeos de un congreso que hizo Martín hace unos años, que estaba en internet, pude sacar cómo hacerlo con discreto. Una forma que meta como un pequeño error de alguna historia. Lo hacían básicamente como si fuera el continuo y considerando que estas son continuas, no discretas. Que lo lógico sería que estas fueran discretas, si estas son discretas, pero creo que es así. Tampoco lo coja. No, yo tengo idea, pero vale, alguna restricción para relajarse puede meter seguramente. Sí. Sí, pero que ¿alguna pregunta? Pues nada, pedimos a nuestros ponentes. Muy bien, Ramón. Esto no sé cómo se llama. Y ahora